Tu sección se ha convertido en un fenómeno de nuestro programa, así que comencemos con Cadena de Hilos, aquí en Cadena Nacional. Ya, exacto, Nico, y partamos con lo que publicaron recientemente respecto a lo que ocurre en la Embajada de Italia, y aquí paso a leer el primer hilo de esta conversación. Trabajadora de embajada chilena en estado crítico tras contagiarse en recepción organizada por Sergio Romero, representante de Chile en Roma. Familiares denuncian abandono de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Exacto. Cuéntanos un poco, Nico, en qué consiste esta historia. Sí, bueno, esto es un hecho que ocurrió, ¿verdad?, en la Embajada de Chile en Roma. Allá el embajador es Sergio Romero, ¿verdad? Sergio Romero, bueno, es un abogado, político de Renovación Nacional. Fue emblemático. Él, bueno, fue, dentro de sus credenciales, fue subsecretario de Agricultura de la dictadura. Y bueno, y en esta dinámica que ha tenido Sebastián Piñera de premiar de alguna manera políticos, ¿verdad?, en embajadas. Bueno, Sergio Romero está ahí, como también está Nicolás Monkever en la Embajada de Argentina, o está su amigo Pedro Pablo Díaz, ¿verdad?, en la Embajada de Portugal. Es una suerte de tendencia que ha ido, ¿verdad?, practicándose hasta en Piñera, y que, bueno, también ha molestado mucho a la Asociación de Políticos, a la Asociación de Diplomáticos, ¿verdad?, de carreras, porque en general, ¿verdad?, todas estas relaciones diplomáticas requieren, por supuesto, de ciertos códigos que no todos los políticos manejan. Entonces, se requiere una formación también. Entonces, bueno, ha generado mucha molestia anterior a todo esto que ha pasado, pero en particular lo que nosotros publicamos fue un hecho que ocurrió el 11 de marzo, ¿verdad?, donde... hace poquito. Sí, hace muy poquito, donde el embajador organizó una recepción que, según los antecedentes que nosotros recabamos, era de más o menos 15 personas. En este caso el contexto es que en Roma estaba en zona amarilla, todavía no estaba en zona roja partía el lunes y esto fue el viernes, por ejemplo. O sea, para entender, zona roja vendría siendo como la fase 1 de nuestro país, y zona amarilla sería una especie de fase 2, algo sí, así. Bueno, de hecho el mismo embajador, a través de una carta en el Mercurio, se defiende con ese argumento, diciendo que era totalmente viable y que se podía hacer de todas maneras. Bueno, la cosa es que dentro de estos antecedentes que nos llegó a través de una fuente, nos comentaron que habían agregados italianos, que habían chilenos, en este caso agregados de Fuerzas Armadas y Carabineros, como también funcionarios diplomáticos del Vaticano. O sea, era una recepción bastante numerosa, y que, bueno, el dato que nos llegó fue justamente que se había generado un foco de contagio en la residencia de la embajada. En general, para que ustedes entiendan, a veces coincide que la embajada y la residencia es la misma. En este caso en particular no, Sergio Romero lo hizo en su residencia, que técnicamente y jurídicamente es la embajada de todas maneras, para todos los efectos. Entonces, bueno, se genera como te digo, este foco de contagio. Los antecedentes que nos llegaron fue que al menos había una persona de gravedad, no nos dieron mayores antecedentes, y posterior a esto que nosotros publicamos lo toma la segunda, ¿verdad? La embajada reconoce que justamente ocurrió esta recepción, pero le baja el pelo. O sea, aquí se contagió a alguien, de hecho ellos hablan de un mozo, que un mozo se contagió, presentó síntomas, contagió a 2 personas, y la verdad es que no pasó a mayores. Hasta ahí quedó la noticia, lo recogió, como te digo, la segunda, el mostrador. Sí, pero, dime, dale. No, pero ustedes además acá, y también están en el enunciado de este hilo, cuentan el caso de Rosa Guardia, que es más bien quien se encarga de la mantención de esta residencia, digo, del embajador, y que ella estaría en estado de gravedad. ¿Cuál es la situación de ella? ¿Se contagia además en esta misma recepción o es un caso previo? Cuéntanos tú un poco eso. Claro, bueno, nosotros hablamos con los familiares de Rosa Guardia. Ella es de nacionalidad peruana, trabaja desde el año 2008 en la embajada, por lo tanto ha pasado por casi todos los gobiernos, digamos, de la Concertación y de Piñera. Por lo tanto es muy conocida, ella hace aseo, cocina en la residencia de la embajada. Y por los antecedentes que nosotros pudimos recabar de las hermanas de Rosa, que es Vilma y Carmen Guardia, ellas nos comentan que no han tenido mayor información de su hermana en términos de su estado de salud. Solamente les ha reportado un colega de Rosa, ¿verdad?, que trabaja también en la embajada, y que hablan incluso de un coma respiratorio que se encontraría ella.
lo que es bastante grave. Nosotros pudimos acceder a conversaciones, que nosotros lo publicamos ahí en el hilo, a conversaciones de WhatsApp entre las hermanas, ¿verdad? Donde ella iba reportando todo el proceso. Ella comenta, de hecho ustedes lo pueden mostrar ahí, en las primeras conversaciones de WhatsApp, que en definitiva ella decía, oye, el embajador organizó una fiesta o una recepción para 15 personas y me contagié ahí. Y bueno, y ahí uno va viendo las fechas, 14 de marzo, 21 de marzo, y ya ella empieza a presentar fiebre, síntomas, ¿verdad? Hasta que, bueno, ya manda una foto donde comenta que está con taquicardia, que está con falta de oxígeno y que la tienen que llevar a internar al hospital, ¿verdad? Claro, y está en el Policlínico Humberto I, allá en Roma, y vemos esas imágenes. ¿Hasta cuándo la familia mantiene el contacto con ella? Y si es que se ha comunicado también la embajada, porque tú decías, bueno, al parecer está con coma inducido, o sea, permanece en un estado que debiese ser a lo menos crítico o grave. Sí, hasta la fecha que nosotros publicamos no habían tenido ninguna información ni del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ahí, bueno, lidera Andrés Alamán, ni tampoco de la embajada. A propósito de la publicación de nuestro reportaje, nos comentan que sí, el ministerio se comunicó con ellos. Ahí no recuerdo si la embajada o el ministerio en particular, y que les comentaron que le iban a empezar a informar el estado de salud ya de manera más permanente, tener un canal de comunicación. A mi juicio, bastante poco proactivo. Nosotros hablamos con el área de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando hicimos la publicación, y ellos quedaron de comentarnos que si tenían algún antecedente, pero al final de la nota no alcanzaron a comentar nada. O sea, eso te habla también de una falta de proactividad en relación a la gente que trabaja con ellos, digamos. Sí, pues bueno, y ahí quería preguntarte también, estábamos revisando el caso de Rosa, tú mencionabas también un mayordomo, ¿cuántas serían las personas contagiadas después de esta recepción? Sí. ¿Y qué dicen además también? Bueno, tú ahí dabas cuenta, el ministerio algo ahí ya se movió, pero no ha sido tanto, pero ¿qué pasa ahí también con los mismos diplomáticos de carrera y también, bueno, la respuesta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo estamos viendo en este tuit? A la fecha no hemos tenido, como te digo, pronunciamiento ni del Ministerio de Relaciones Exteriores ni tampoco de la Embajada, fuera de los comentarios a la segunda que hicieron en la Embajada. Bueno, como te digo, esperamos nosotros, a través de la familia de Rosa Guardia, tener más antecedentes de la salud de ella actualmente, porque, como te comento, y lo que nos ha llegado como información está muy grave, está muy crítica en términos de salud. ¡Ay, qué complejo lo que está pasando además esa familia! Y nuevos casos, a ver si podíamos resolver esa duda. ¿Más casos después de esta recepción? Solo nos comentaron, bueno, el mismo embajador se contagió de COVID, él lo reconoce, algunos funcionarios también se contagiaron, pero de gravedad y de la información que nos ha llegado, solamente Rosa Guardia, que, bueno, como te digo, es una persona que además, si tú revisas en el mismo reportaje que nosotros publicamos, trabajó 4 días posterior al contagio. Trabajó en la misma residencia cocinando en la embajada de Roma en Italia, de Chile en Roma. Entonces es una situación bastante compleja. Esperamos una respuesta, como te digo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular de Andrés Alamán. Y bueno, es una noticia en desarrollo, como te comento, porque la salud de Rosa es bastante crítica. No, qué cosa. No, complejo, qué difícil además también para la familia, sabiendo que además también están lejos, en otro continente, o sea, ya muy difícil para ellos, pero yo no sé, Nico, si es que manejan información respecto a la necesidad, podríamos decir, de hacer esta recepción. ¿Tenía algún propósito muy estratégico? ¿No había cómo evadirlo y por eso mismo se realiza? Porque más allá de que hayan estado en fase amarilla o una especie de fase 2 para nosotros, de todas formas uno se cuestiona si estos son los tiempos para hacer esa clase de recepciones. Sí, como te comento, habían agregados chilenos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ahí la Asociación de Políticos de Carrera mandó una carta a la embajada al ministerio solicitando un sumario administrativo para dilucidar justamente cuál fue el propósito de esta recepción y se justificaba. Nosotros revisamos un poco los antecedentes en Italia de cuáles son las medidas que hay que tomar en la zona amarilla, que es la zona en que estaba en ese momento Roma, y la verdad es que, por lo menos en las recomendaciones del gobierno italiano, hablan de que idealmente todas las recepciones y reuniones debían ser de manera telemática.
O sea, de alguna manera te invitaba a que si había una situación muy excepcional, se juntaran, pero también con un aforo razonable. 15 personas, como lo comenta la misma Rosa a través de las conversaciones por WhatsApp, me parece que es desproporcionado y no atiende a la urgencia, ¿verdad? Y a la emergencia pandémica que estamos viviendo hoy día.